Guatemala es conocida como uno de los pulmones de América por sus extensos bosques tropicales, los cuales se ubican principalmente en Petén, Alta Verapaz, Izabal, Quiché y Huehuetenango, en donde se registran alrededor de 300 especies. Lamentablemente, con el pasar de los años se han ido perdiendo grandes extensiones de selvas tropicales, debido a que la población ha ido acabándolas con la tala inmoderada de árboles, para obtener leña y utilizarla en los hogares, entre otras causas, ya que por ser un recurso energético económico se hace uso desmedido de la misma. Se considera como recurso energético a toda aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa, de la cual podemos obtener energía a través de diversos procesos, dentro de los cuales está como recurso renovable la leña, también llamada biomasa. Este término se refiere a toda materia orgánica que proviene de los árboles, plantas y desechos de los animales. La leña se encuentra en las grandes extensiones de bosque. Estas son áreas en donde nacen, crecen y se reproducen los árboles, los cuales, aparte de producir la madera, cumplen funciones ambientales porque absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. En nuestro país hay varios tipos de bosques, los cuales se pueden clasificar por su origen, por su altura o por su manejo. De acuerdo a su origen, los naturales han crecido conforme a la naturaleza y los forestales han sido controlados por el ser humano. Dentro de todas las especies hay 14.000 especies de árboles forestales, dentro de los cuales hay 274 especies en Guatemala solo para leña. Primero, el pino de ocote. Hay 7 especies de pino. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, bueno, Guatemala tiene realmente 14 especies de pino, pero aquí utilizan 7. De esas utilizan, todas se parecen, ocote blanco, ocote morado, ocote café, ocote amarillo. De ahí, las especies de pino la utilizan hasta el ciprés. Después del ciprés, utilizan el encino llamado quercus. Aquí en Guatemala están 7 especies de quercus, de los cuales cada uno tiene un potencial. El quercus tarda 40 años en crecer, tiene la potestad de amarrar la tierra, sus raíces son grandes. Los científicos le podemos mencionar con que el quercus, el encino, es el padre del agua. Y después de esa especie sigue el ciprés. Y cada una de esas 2 especies son una de las más fuertes porque hacen que las nubes, al rociarlos sus ramitas o sus pinas, vienen y se queda la gota de agua. Entonces, siempre en un ciprés vas a ver agua. Provoca el rocío. Provoca el rocío. Por las células guardianas de los gases se compactan, se forma la gotita. Esta gotita tiene gota perenne. Los bosques tropicales mantienen el equilibrio ecológico y la biodiversidad, que contribuyen en las variaciones del tiempo y el clima, además de abastecer a las comunidades rurales con agua por medio de sus nacimientos. Un ejemplo de ello es la aldea Choacorral, ubicada en el kilómetro 25.5, perteneciente al municipio de San Lucas del departamento de Zacatepeques, donde se encuentra un bosque que tiene más de 100 años de estar al resguardo de la comunidad, siendo un refugio de diferentes especies de animales y plantas, considerado por los pobladores como el paraíso. Pero al estar aquí nos hemos dado cuenta que realmente esto es un paraíso. Yo creo que es de los pocos lugares donde todavía se respira aire puro, oxígeno. Entonces yo creo que esa es una de las riquezas grandes que tiene Guatemala y que estamos aquí, creo yo, con la idea de ver cómo se conserva, cómo se preserva esto. Y la otra cosa que me he dado cuenta yo también aquí es de que estamos en una área clave, inclusive para la ciudad capital, porque aquí estamos en una cabecera de cuenca, en una cabecera, en una área hidrográfica. Tiene que ver lo que se haga o se deje de hacer aquí con el lago de Amatitlán, con la ciudad capital también, que es uno de los pocos bosques que les va quedando. En el bosque que estamos actualmente, el que más abunda es el encino, o sea, el roble, que es un encino, una madera muy codiciada por los leñadores y por todos los vecinos, ya que es la mejor para hacer fuego.
Entonces, y el pino, que es secundario, porque no abunda mucho, el duraznillo, pero en sí, como le repito, la madera más codiciada y que entran a talar ilegalmente es el encino, porque es una leña muy fuerte. Pues mire, aquí los tipos de árboles que hay son el encino, el ciprés, el pino y duraznillo, ¿va? Que es lo que más, los árboles que más conozco yo, ¿va? Pero a pesar de las múltiples especies de árboles que hay en Guatemala, estos ya no son suficientes debido a que la tala ilegal ha ocasionado que los nacimientos se vayan secando. En nuestro país se reconoce que la ilegalidad en el sector forestal es una actividad que conlleva a innumerables pérdidas para la sociedad guatemalteca. El consumo no controlado de leña y madera es una de las principales razones en la reducción del volumen forestal. Por eso, es importante que todos los seres humanos estemos conscientes de lo que la tala de árboles puede provocar, como derrumbes, inundaciones, sequías, vientos huracanados y un sinfín de desastres. Entonces, si vamos a un lugar donde hay demasiado cal, bosques y el suelo con cal, van a haber grietas y van a haber explosiones. En los incendios que estuve presente hace 14 años, juntamente con la primera brigada forestal, no nos atrevimos a ingresar a un bosque de eucalipto, porque arde. Entonces es muy peligroso el impacto. Entonces a la ciudad y a los amigos radioescuchas tienen que tomar medidas, de hecho, de que tienen que tener un vivero forestal. Un vivero forestal juntamente con un vivero de frutales. Y la buena noticia que salió el proyecto de PINPET, que es el hermano pariente de PINFOR. Las buenas noticias de que la población, para que mire cómo utilizar el bosque, porque si eliminamos el bosque, ¿qué va a suceder? Primero, va a haber erosión. Segundo, se acaba el agua. Y tener un problema de agua es serio. Y tercero, si no se toman medidas ya en Guatemala, vamos a tener inundaciones ahorita que empiece. ¿Por qué? Porque los árboles hacen barricadas, es decir, que no dejan que el agua pase. Por el motivo de que la población guatemalteca sigue con la tala inmoderada de árboles, se ha dado la necesidad de crear instituciones como el INAH, Instituto Nacional de Bosques, para que regulen la misma. El INAH es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, que se encarga de ejecutar y promover las políticas forestales nacionales. Pues con un árbol que sembremos, con uno, estamos impactando el suelo, estamos impactando la nación. Y recuerde, el artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado, los gobernantes, la municipalidad y todo ciudadano es responsable de cuidar el medio ambiente donde vive. Todos somos responsables. Si le pasa algo a la costa sur, no es el Estado, nosotros somos los responsables. No es el alcalde, nosotros somos los responsables. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso generalizado de estos combustibles provoca la muerte prematura de aproximadamente 1.6 millones de personas cada año, debido a la inhalación de grandes cantidades de humo, siendo las mujeres y niños los más afectados, por estar la mayoría del tiempo expuestos a estos gases que resultan fatales para su salud. Se ha descubierto que inhalar el humo de la leña es más grave que fumar tabaco y produce enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón y boca, asma, infecciones respiratorias y hasta el desprendimiento de la retina de los ojos. Ya que es un tema en aspectos de salud que afecta a mucha población en nuestro país, principalmente en Guatemala. Como nosotros sabemos, en Guatemala se utiliza mucho la leña, es decir, la madera, debido a la condición económica y social en Guatemala
muy baja a nivel de pobreza, y también añadido a eso una falta de cultura e información respecto a los recursos y el uso indebido de los recursos naturales de nuestro país. Se ha visto que hay mucho daño en el uso de la leña, la exposición al humo. Si nosotros podemos ver acá, les voy a mostrar yo una imagen que tenemos acá, una ilustración. Nuestro cuerpo humano, usted sabe que para que mantener y preservar la salud del cuerpo humano, nosotros pues estamos formados e integrados por una serie de sistemas que en armonía, todos estos trabajando juntos, pues brindan salud y hacen que la persona pues se mantenga sana. Pero hay órganos vitales como los pulmones, los cuales vemos aquí. El aparato respiratorio está formado de las vías respiratorias superiores, como es la nariz, la boca, la garganta, los senos nasales, luego las vías respiratorias como la faringe, la laringe, los tubos de acceso del aire hacia los pulmones, que son los bronquios, y luego se distribuyen a través de todos los pulmones el aire que nosotros respiramos. Este aire que nosotros respiramos lo toma en los pulmones y hace un intercambio de gases, es un aire, intercambio de gases de oxígeno con la sangre y luego lo distribuye por todo el cuerpo. Pero cuando la persona, en lugar de introducir aire puro o aire fresco por sus vías respiratorias, está constantemente expuesto al humo de la leña en este caso, ese aire viene y como está contaminado empieza a hacer daño, un daño local a nivel de los pulmones, y asimismo también ya la sangre no está bien oxigenada y por lo tanto la distribución de oxígeno a través de la sangre por todo el organismo empieza a afectar también la vida del cuerpo humano, pero principalmente el daño se marca más a nivel de los pulmones. Podemos mencionar que esta enfermedad, esta exposición al humo de la leña afecta desde el niño al joven, al adolescente, al adulto y al anciano. En media vez está expuesto al humo, no importa la edad que sea o la persona que sea, va a sufrir daño en sus pulmones. Y mientras más exposición tenga expuesta a la leña, al cocinar con leña, más daño, y mientras más tiempo, más daño va a hacer en los pulmones. Generalmente las personas que más se dañan son las amas de casa, o sea, son las señoras que cocinan, son las que ellas están más expuestas a ese tóxico, a ese humo, y por lo tanto es en ellas donde nosotros vamos a ver un daño más grande. El daño que se ve en los pulmones generalmente a veces no se nota de inmediato, o sea, muchas personas se exponen al humo y como ven que no les pasa nada, siguen respirando y trabajando bajo ese ambiente de humo, pero conforme los años, conforme la edad y la exposición ha sido más prolongada al humo de la leña, al cocinar, entonces el daño va a ser cada vez más profundo en sus pulmones, hasta llegar a producir enfermedades ya irreversibles como lo que nosotros conocemos el EPOC, o sea, un enfisema pulmonares. Totalmente cuando ya los pulmones han perdido, ya están perdiendo esa capacidad que tiene el pulmón de intercambiar oxígeno y liberar el CO2 ya para eliminarlo como una sustancia tóxica del cuerpo. Ese intercambio se va a ser limitado en sus pulmones y sus pulmones van a dejar prácticamente de funcionar. Es difícil hacer un tratamiento cuando ya hay un daño establecido en los pulmones. Generalmente la mayoría de las personas, cuando se dan cuenta que ya tienen dañados sus pulmones y van con el médico, a través de una radiografía, una simple radiografía de tórax, nos podemos dar cuenta que sus pulmones están dañados. Entonces se someten a un tratamiento, pero muchas veces ya es tarde, y el único tratamiento que podemos hacer nosotros como médicos es solo tratar de parar un poco ese proceso de daño que tienen sus pulmones y solo darle unos medicamentos de mantenimiento. Pero realmente la mayoría de los problemas son irreversibles
y crean gran daño en los pulmones. En Guatemala, la incidencia de población con ese problema de enfermedad de POC, de enfisema crónico en los pulmones, es bastante grande, es muy alto el porcentaje. Tal vez en la capital ya no mucho, porque ya no se está utilizando mucho leña, tenemos posibilidades de alejarse, pero a nivel del interior de la capital, y mientras más alejada esté de los departamentos, aldeas, municipios, así, caseríos, la gente está expuesta más a este tipo de humo. Ahí es donde más está marcando ese daño. Así que gracias a Dios que últimamente se han realizado muchas campañas de prevención y tratar de trasladar esa educación, esa enseñanza a las personas y brindarle a través del gobierno ayuda y maneras de cómo mejorar, no solo por daño a su salud, sino que también daño al medio ambiente, que en Guatemala nos está haciendo mucho daño. Dentro de algunas de las alternativas para reducir el uso de la leña están las estufas ahorradoras, las cuales están diseñadas de tal manera que funcionan con 2 leños, ya que aprovechan toda la energía que produce, además de ayudar y proteger la salud de quienes la utilizan. Estas permiten reducir el consumo de leña empleado en la preparación de alimentos, el tiempo de cocción, el humo en la cocina, el tiempo que la familia invierte en su recolección y consecuentemente contribuye a reducir la deforestación. Y algo interesante también es esa responsabilidad de todos, es que tenemos que empezar a nuevamente incentivar a otras formas alternas de energía, ya que me decía el ingeniero que ve que hace 5 años se estaba utilizando en las tortillerías gas, pero debido al alza que ha tenido este tipo de todos los hidrocarburos, ¿verdad? Hoy el combustible anda por los 35, 36 quetzales. Es que ya intimidan los precios. Ya. Entonces, prácticamente eso está regresando a utilizar leño. Sí. Y entonces eso prácticamente tendríamos que ver la factibilidad de ver como otra alternativa. Fíjense que dentro de esta investigación está existiendo lo que se denomina leño ecológico, ¿verdad? Que básicamente son una forma de utilizar, ellos le llaman briquetas, ¿verdad? Donde obtienen prácticamente desechos de cierto tipo de biomasas, puede ser caña, puede ser otro tipo de materiales, y que de alguna manera es una forma alterna de energía. Pedimos a todos los amigos, ¿verdad? Todas las tortilleras que por favor continúen utilizando el gas para que de esa manera podamos de alguna manera pues subsistir y darle más importancia a un árbol. Como decía aquí el ingeniero Daniel Álvarez, un árbol tiene muchas funciones, más que hacer en el ambiente, en nuestra vida, que quemándolo. Pues sí, hemos pensado aquí en la comunidad que es viable usar gas desde leña, haciendo los costos incluso hoy día lo que cuesta una carga de leña, que sale a más de 1 quetzal cada leño, y una carga pues según lo que se consuma o se cocine, pero tarda por lo menos unos 4 días, ¿no? En cambio ahorita en San Lucas el tambo de 25 libras está a 135 quetzales de gas propano, y ese tambito también según lo que se cocine, pero tarda 15, 20, 22 días, ¿no? Incluso pareciera que son cuestiones de costumbre, que la gente ya está acostumbrada a salir a ramonear, a buscar su leña, y consideran que eso es más barato, pero no toman en cuenta lo que llamamos costo de oportunidad, lo que están dejando de hacer por salir a buscar los leños. Entonces, si esa gente invierte a la semana 2 tardes para ir a buscar arbolitos y leñitos tirados, esas 2 tardes las invirtiera haciendo otra actividad que le generara algo, ahí sí le pondría un costo a su tiempo. Hay otra opción que también la propusimos cuando se logró el compromiso de declaratoria de Chocorral como área protegida, que se lo planteamos al gobierno central. El gobierno plantea que no se siga deforestando, que la tasa de deforestación es muy alta. No obstante, ellos no le dan a la población en general una alternativa para cocinar los alimentos. Entonces la gente sigue usando lo que aparentemente les sale más barato que la leña.
pero planteamos que el gobierno subsidie el gas propano y ellos dicen que no, porque no hay recursos y además le da libre competencia y los señores que importan el gas deben hacer su negocio. Pero planteamos, por ejemplo, si se compra grandes cantidades de gas, los señores gaseros, los importadores lo dan más barato. Por ejemplo, hoy día el cilindro que vale 135 quetzales tiene 5 y pico galones y el galón sale más o menos como a 23.50 el galón. Si uno compra cantidades mayores, le dan el galón a 20 quetzales o 20.50. Con ese diferencial de más o menos 3 quetzales, las municipalidades podrían poner un subcentro de acopio, digamos, donde les prestan el tanque, les prestan la bomba. Ellos podrían llenar los tanques con un diferencial quizás de 1 quetzal por galón, que podría ser el costo que le representa a la municipalidad, la energía eléctrica de la bomba y la persona que esté llenando los cilindros, ¿no? Y con eso no solo ayudarían a sus vecinos dándoles un gas todavía más barato, sino que también incentivarían a la gente a que ya no siga deforestando, porque si no tienen otra opción para calentar los alimentos, ¿con qué van a comer? Más que con leña, ¿no? Aunque sean estufas ahorradoras, siempre está usándose la leña. Y eso de las estufas ahorradoras es como yo lo veo, un arma de 2 filos, porque es cierto, se usan menos leños, pero al final es leña. O sea, al instalar 50, 100 en una comunidad de estufas ahorradoras, se está dando por hecho que a mediano y a largo plazo se va a seguir utilizando la leña. No hay una alternativa que nos permita que no sigamos depredando, porque al final la leña, aunque sea menos, son árboles. Y lamentablemente todos somos muy buenos para buscar la leña y botar un arbolito, pero muy pocos son los que realmente están reforestando a conciencia. Entonces eso siempre va a incidir en que la tasa de deforestación sea más alta. Si hablamos de gas, es una solución que el Estado pueda sufragar a ciertos días el gas. Esto es lo primero. Vamos a la segunda, paneles solares con su estufa solar. Es muy sencillo. Hay también calentadores solares. Bueno, eso es uno. Esa es la segunda. La tercera sería utilizar la energía de la hidroeléctrica, porque las hidroeléctricas es muy importante ese tipo de energía, ya que ellos tienen que cuidar sus bosques, porque si no hay bosques no hay agua. Bueno, vamos a la cuarta. Hay un nuevo tipo de energía llamado Power Tube. Esta energía es un tubo que se mete en área volcánica y sale más barata. Entonces, es decir que las empresas que venden energía que lo pongan más cómodo. Es sencillo. Sí. Aporto de que otra forma de obtener energía que se podría utilizar, ¿verdad?, es una mezcla de cada una de ellas, ¿verdad? Que el proceso de estamalización, que es donde más se utiliza ese cocimiento de nuestras tortillitas, cuando hacen la mezcla con la cal, pues que puedan utilizar energía solar ya previamente, para que de esa manera no sea mucho lo que se tenga que utilizar. Y que utilicen también las estufas Lorena o ahorradoras de leña o noya, como existen diferentes maneras, y que de alguna manera pues también que el Ministerio de Energía y Minas vea también este tipo de productos, que creo que tiene que estar enlazado con el Ministerio de Agricultura, porque alguien tiene que ver la parte forestal y de alguna manera pues tiene que estar el INAO ahí siempre presente, que son los que llevan a cabo todo esto. Y CONAP, ¿verdad? CONAP es el de áreas protegidas, que ojalá que ellos sigan protegiendo toda esta reserva que tenemos, ya que Guatemala por eso se llama así. Guatemala quiere decir lugar de los bosques. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, y usted recuerde, debemos estar en paz con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con la creación.